donde las ideas son libres. Desde la aseveración de Carlos Pellicer de que el meridiano de la poesía pasa por Tabasco, expresión con la que él quiso ilustrar la profusión de creadores líricos que existen en nuestra tierra, hasta las antologías y compilaciones que también realizó Francisco J. Santamaría y los compilatorios de Gerardo Rivera sobre los novelistas en nuestra entidad, así como las antologías sobre el cuento efectuadas por Luisa Copa, descubrimos que desde que se empezó a escribir literatura en nuestra tierra, los géneros que se han cultivado los podríamos considerar clásicos, siguiendo los modelos de las metrópolis. Géneros como el cuento o la novela policíaca o la ciencia ficción, la novela histórica o la novela fantástica, sin decir que nunca fueron abordados, porque de manera aislada o como un divertimento, alguno de los creadores se atrevió a escribir quizás algún cuento de esos géneros. Recuerdo, por ejemplo, un cuento de tipo policíaco de Ciprián Cabrera Jasso, o sus libros, Las 11 fantasías y un viaje al país de la noche, y Los oníricos y otros cuentos del sueño de la vida, en los que Panito nos presenta relatos muy psicológicos de escenarios desarrollados incluso de manera terrorífica en la propia psiqui de los personajes. También tenemos a Vicente Gómez Montero y al menos 2 de sus libros de obras teatrales. Los órganos milagrosos, un libro del cual recuerdo la pieza El aprendiz del diablo, comedia fantástica en 2 actos, y Cuando las hadas se volvieron locas, obras en las que Vicente se aventura precisamente con estos escenarios y personajes fantásticos. Y él ha seguido abordando con mayor o menor medida el género. Sin embargo, podemos decir que quizás debido al boom que ha significado para la literatura fantástica la difusión a través del cine de las obras de autores como J.R.R. Tolkien, su emblemática obra El Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter de la británica J.K. Rowling, o las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, o Juego de Tronos del estadounidense George R.R. Martin, el género fantástico goza hoy de millones de lectores en el mundo. Y está claro que si la gente lee y lee apasionadamente, pronto puede también empezar a escribir en el género que disfruta. Y es lo que hoy, en este programa de Ágora, abordaremos. La emergencia de una generación de jóvenes escritores tabasqueños que se han inclinado exclusivamente por la literatura fantástica. Por eso, me da mucho gusto tener aquí a 2 de esos jóvenes creadores orgullosamente juchimanes. Me refiero en primer término a Ludwig Reyes Hernández, egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental de nuestra universidad. Gracias, Ludwig, por estar aquí con nosotros y estar en este programa. Qué bueno. Me refiero también, y es un gusto tener a otro joven talentoso, a Mario Ramírez Córdoba, egresado de la licenciatura en idiomas, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Mario, qué bueno que estás aquí también. Gracias por la invitación, ingeniero. Gracias. De Ludwig Reyes Hernández, podemos decir que nació aquí, en el municipio de Centro, en 1991. Es egresado, como ya dijimos, de la carrera de Ingeniería Ambiental en esta casa de estudios, donde además de su amor por el medio ambiente, descubrió un entusiasmo ardiente por la educación y cursó talleres de escritura que le permitieron publicar sus primeros textos en el libro Historia de Colores Naturales, Narrativa Ambiental. Su ocupación actual es la enseñanza del inglés y en esta labor combina su amor por el idioma con la divulgación de ciencia, la cultura y el arte, creando un enfoque educativo verdaderamente único. Además de su faceta como educador, ha encontrado una forma creativa de expresarse a través de su canal de YouTube, donde comparte su habilidad para la pintura al pastel. Y por supuesto, está escribiendo su obra literaria. Así que es un gran gusto tener a Ludwig nuevamente. Ludwig, qué bueno. En cuanto a Mario Ramírez Córdoba, él nació en Cárdenas, Tabasco, en 1993. También ya dijimos que es licenciado en idiomas por nuestra universidad.
En 2002 publicó el libro de cuentos Los sueños de Lemuria por la editorial Casalia. También participó en la antología de literatura contemporánea tabasqueña Voces desde la Casa. Ha publicado reseñas en el diario Presente, relatos en las revistas Insontle, en Punto en Línea de la UNAM, en Letralia, Tierra de Letras y en la revista digital en La Más Médula. Gracias, Mario, de nuevo. Y qué gusto que estén ustedes aquí con nosotros y vamos a iniciar el abordaje de este importante tema. Mario, empecemos por ti. ¿Cómo te iniciaste en la lectura? ¿Cómo fue tu camino en este ejercicio? Pues mis inicios en la lectura pues comienzan desde muy temprana edad. Yo creo que quizás como desde los 8 a los 9 años de edad. Creo todo fue de la mano, va de la mano con las historias que mi abuelita me narraba. Cuando estaba chiquito, mi abuelita me contaba historias sobre duendes, sobre brujas, sobre muertos que se levantaban de sus tumbas. Yo creo que eso fue atizando mi imaginación de tal forma que con el pasar de los años yo estuve la curiosidad de buscar nuevos mundos, literatura clásica, leer a Homero, leer los clásicos griegos, y así fue como empieza la lectura con las historias de mi abuelita. Empiezo esa búsqueda, pues. Sí, me llama la atención que tú mencionas historias estas de brujas, de duendes. ¿Tu abuelita de qué municipio es? Mi abuelita era del municipio de Cárdenas, y pues ella pues acaba de fallecer hace poquito, pues, pero vivió alrededor de 108 años, 109 años, entonces se sabían bastantísimas historias, y historias alrededor del mar, porque estuve viviendo toda la vida en el mar, y yo creo que ahí viene toda esa imaginación que tengo para escribir las historias. ¿Tú la escuchabas con mucha atención? Yo la escuchaba, y un día voy a escribir todas sus historias igual, en un libro. Muy bien. Contigo, Ludwig, ¿cómo fue ese inicio en tu niñez, o en qué etapa fue que te iniciaste en esta importantísima disciplina que es la lectura? Sí, bueno, yo inicié siendo niño, sobre todo porque mi papá había heredado libros de su hermano, entonces teníamos dos grandes libreros, y por otro lado mi mamá era docente, entonces yo tenía acceso al rincón de lectura, y pues había muchos libros por donde escoger. Obviamente yo leía literatura infantil, pero por el lado de mi tío tenía otros libros como este que traigo aquí, que es justamente de esos libros que atesoro, que se llama La Jungla de los Negocios. Entonces desde muy pequeño yo ya empezaba a leer este tipo de contenidos, ¿no? Pero lo que a mí me atrapó de la lectura es que podemos crecer internamente cada vez que leemos un libro. Es como subir un peldaño en la forma en la que nosotros vemos el universo, ¿no? Y pues eso es lo que me ha permitido seguir en este mundo que es el mundo de los libros. Sí, yo recuerdo que tú me dijiste cuando platicamos que para ti no fue tan significativo este mundo de las historias, ¿no? De historias de duendes. Eso no estuvo muy cerca de ti, ¿verdad? No, sí, es exactamente, sí he escuchado el folclore tabasqueño, ¿no? Pero no fue lo que influenció mi escritura en cuanto al el género de la fantasía. Sí, eso veo aquí una diferencia, ¿no? Entre ustedes que son prácticamente de la misma edad. Muy bien. Mario, ¿cómo definirías tú la literatura fantástica? Bueno, yo la literatura fantástica en el personal yo la defino como una casa donde suceden cosas extrañas, una casa donde suceden acontecimientos insólitos, cosas fantásticas, y en la que el lector que se mete a esa casa lo invaden sueños, alucinaciones. Yo, al menos esa es mi definición de literatura fantástica, como la casa donde suceden acontecimientos insólitos y extraños, donde hay monstruos y todo ese tipo de ensoñaciones raras, ¿no? Sí, efectivamente, porque entrar al mundo de la literatura fantástica, precisamente estamos en este terreno de lo insólito, de lo fantástico, de lo sobrenatural. Y en tu caso, Ludwig, ¿cómo defines tú o qué más te gusta de
conceptualmente, lo más cercano que tú sientas, la definición de la literatura fantástica? Bueno, yo creo que por mi formación académica como ingeniero ambiental en ciencias duras, yo lo definiría del siguiente modo. Son las narraciones que no pueden, son las narraciones que incluyen fantasía, que no pueden ser explicadas a través de la ciencia, ¿no? Lo inexplicable, y justamente ahí entran cualquier tipo de cosas, ¿no? Eso para mí es la literatura fantástica. Muy bien. Sí, efectivamente, la literatura fantástica, cuando uno empieza ya un acercamiento, ¿verdad? Lo importante es que es el terreno de lo impredecible. Ese es un aspecto, y creo yo que ahorita vamos a tratar de acercarnos un poquito a ciertas definiciones o ciertas conceptualizaciones que se han ido dando, porque lo que sucede en la historia de la literatura, ¿no? Se crean las obras, pero también hay una conceptualización. Bien, el imaginario del que tú hablas, Mario, esta definición de lo fantástico como esa casa y las historias de tu abuelita, hablan de algo sobrenatural, ¿no? O sea, Sí. ¿Cómo entenderías tú lo sobrenatural? Al menos yo, en mi opinión, yo siento que la literatura fantástica no puede deslindarse de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo extraño, lo insólito que aparece repentinamente en los relatos, en las novelas de fantasía. Yo siento que es un elemento imprescindible. Si se le quitase a la literatura fantástica lo sobrenatural, dejaría de ser literatura fantástica. Como si le quitáramos a Tolkien en El Señor de los Anillos los dragones, los elfos, los duendes. ¿Qué nos queda? No nos queda nada. Yo concibo lo sobrenatural como lo insólito, lo extraño que aparece repentinamente o que está muy inmerso en el texto, ¿no? Así lo concibo yo, lo sobrenatural, ¿no? Claro. Y que en Tabasco, pues yo particularmente también recuerdo a mi abuelita, y en mi infancia había una imagen que hablaban del árbol del corazón azul en mi pueblo. Hablaban del árbol del corazón azul. Eso cómo me llenaba a mí en particular, esa historia, ¿no? Que era un árbol que tenía el corazón azul. Entonces, era como una imagen que como un árbol puede tener el corazón azul, y además me recordó después cuando ya leí algo de Edgar Allan Poe, el corazón delator. El corazón delator, ¿no? Entonces, el árbol del corazón azul. Entonces, bueno, efectivamente estamos en el terreno de lo sobrenatural cuando algo rompe con la cotidianidad. Ludwig, ¿qué dice Guy de Maupassant acerca de la literatura fantástica? Bueno, él la divide en dos grandes rubros que podrían ser lo maravilloso y lo insólito. Como nos comentaba Mario, lo que entra dentro de lo maravilloso vienen siendo estas criaturas sobrenaturales o poderes sobrenaturales, que es justamente lo que él nos cuenta. Y por el otro lado tenemos lo insólito, que vienen siendo hechos que salen del ordinario, pero no por eso se explicarían a través de algo sobrenatural. Les puedo poner un ejemplo para que lo entendamos mejor, ¿no? Pensemos que este libro es un libro maldito que solo la gente elegida puede leer, ¿no? Entonces, como usted no me cree, pues lo toma, lo lee y a las pocas horas usted muere, ¿no? Entonces sigue avanzando la historia y vemos muchos indicios de que sí hay algo sobrenatural, de que sí hay fuerzas que no comprendemos, ¿no? Más al final, ya cuando llega el final, descubren que en realidad hay una toxina en este libro, entonces todo aquel que lo toque pues va a terminar muerto, y aquel que lo manipulaba era porque tenía el antídoto. Entonces no hubo nada sobrenatural, pero sí era fantástica la narración. Por eso es la definición de lo insólito, que sí es fantasioso mientras lo vamos leyendo, pero al final hay una explicación. O sea que el trayecto de la obra mantiene el suspenso. Así es. ¿Verdad? El misterio, pero al final
se devela la verdad, ¿no? Así es. Me recuerda un poco la película de En nombre de la rosa, que precisamente habla de un monasterio, es una obra de Humberto Eco, en donde un monje tenía el monopolio de un libro y los que llegaban ahí efectivamente tocaban el libro, ¿no? Y efectivamente había una toxina. Muy bien. Sí, eso es maravilloso, ¿no? La idea esa Sí, ahorita nada más desde que dijiste, descubrí que las palabras tienen una carga, ¿no? O sea, decir, este libro es maldito, hay una carga nada más en la palabra maldito, ¿no? O sea, no hemos mencionado la palabra temor, pero el temor está presente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? La palabra maldito genera una especie de temor. Pero bueno, sigamos. Estimado Mario, ¿qué nos dice Tzvetan Todorov, ¿no? Él escribió una obra clásica, Introducción a la Literatura Fantástica. Háblanos un poquito de ese libro. Sí, bueno, Tzvetan Todorov, bueno, yo en el artículo científico que publiqué hace algunos años sobre la literatura fantástica y la metalurgia nórdica, ahí hablo un poco de Tzvetan Todorov y hablo sobre las divisiones que él hace sobre la literatura fantástica. Él menciona 4 subdivisiones, que es lo extraño puro y lo fantástico extraño, en donde está mezclado con la racionalización y con la explicación, algo repentino que sucede, pero al final se explica. Que es un poco el ejemplo que nos puso ahorita Ludwig, ¿no? Del libro maldito, que tiene una toxina. Que tiene una toxina, ¿no? Sí, eso podría ser veneno, ¿no? Sí. O es veneno, ¿no? O es veneno. Es veneno. Y aquí, por ejemplo, en esta subdivisión podríamos agregar por ejemplo, un autor que se llama William Hodgson, que él habla sobre una nave de piedra y durante la noche él va hablando describiendo la nave de piedra, lo describe como un lugar embrujado, pero al final del cuento ya él explica que en realidad pues eran peces, eran pulpos, y da esa explicación racional al misterio que van narrando. Y las otras 2 subdivisiones son lo fantástico maravilloso y lo maravilloso puro. En estas se mezclan el misterio y se mezclan los cuentos de hada y el terror. Y ahí no hay ninguna explicación racional, sino que el lector se crea sus propias explicaciones y se va dejando llevar como una corriente, ¿no? Y son las 4 subdivisiones que hace Tzvetan Todorov sobre la literatura fantástica. Sí, ahorita que mencionabas también esta imagen del libro maldito, recuerdo que en ese artículo que me tocó también leer, por ejemplo, esa magia, ¿no? Que dice que la espada, ¿no? Que hay personajes que la espada hasta con el aire o hasta la mínima toque podía producir la muerte, ¿no? Entonces, en ese artículo tú haces como un análisis, ¿no? De cómo podía ser eso. Sí, se realiza el análisis, se hace el análisis desde la perspectiva científica, se hace el análisis de lo mitológico. Por ejemplo, en este caso, la espada que corta hasta las piedras, ¿no? Incluso cortar todos los metales, y ya yo explico que pues esas son aleaciones que se hacen de ciertos metales para crear un metal más duro de una espada que supera todas las espadas y todos los metales. Entonces tiene su explicación científica, y luego la explicación por ejemplo, de los enanos, que dicen que son duendes, pero podría ser una enfermedad, una malformación en algún grupo de la población, y pues ahí lo voy explicando. Que ahí estaríamos en el terreno de lo insólito, ¿verdad? Ajá, precisamente, ¿verdad? Un poco de lo insólito, porque al final se clarifica. Muy bien. De esta clasificación, estimado Ludwig, ¿cuál a ti te llama más la atención de esta clasificación de Todorov? Personalmente a mí me gusta mucho lo maravilloso puro, porque es justamente estos elementos de fantasía que no podemos eliminarlos, y nos permite a nosotros, bueno, como escritores, ¿no? Y a los lectores también, adentrarnos en mundos totalmente diferentes, donde los límites pues los pone el escritor, y no pues puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Con tu forma de escribir, y no te restringes a lo real, vaya, a hechos reales. Sí.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Ahora que empecé a leer tu novela, ¿verdad? Efectivamente se acerca, ¿no?, a este mundo de lo fantástico puro, ¿verdad? Sí, así es. Que ya comentaremos. Mario, en particular a mí me interesa esa clasificación de Ítalo Calvino sobre la cuestión fantástica. Sí, yo creo que la clasificación que hace Ítalo Calvino sobre la literatura fantástica es lo que más se acerca a lo que yo escribo, porque son dos subdivisiones, que es el fantástico visionario y el fantástico mental, en donde se incluyen elementos como monstruos, fantasmas, y también se mezcla la ciencia ficción, el terror, también se incluye por separado. Y yo pienso que eso es lo más cercano a lo que, bueno, todavía no he leído la novela de Ludwig, pero yo creo que eso es lo que es más cercano a lo que nosotros escribimos, ¿no? A lo que tú estás escribiendo. Sí, a mí particular de Ítalo Calvino, esto lo fantástico mental, yo les mencionaba, y ahí me tocó conocer a Ciprián Cabrera Jasso, es un escritor del que ya mencioné que hay 2 libros. A mí me parece muy cercano porque él se maneja, ¿no? Se maneja entre lo insólito y lo fantástico mental. Sus personajes siempre son personajes, las historias transcurren en la noche, ¿no? O sea, desde la psique de los personajes con un sufrimiento terrible, ¿no? Son personajes siempre muy dolorosos y sí te llena hasta de terror, ¿no? En un momento dado. Entonces, a mí me recuerda, e incluso ahora que lo estaba repasando, yo dije, voy a acercarme un poco ya desde esta perspectiva otra vez a la obra de Ciprián Cabrera Jasso. Ludwig, ¿qué autores fueron los que definieron tu inclinación a la literatura fantástica? Veo que traes 2 libros, no sé si los vas a comentar ahorita o después. Bueno, en esta pregunta quiero responder que honestamente casi no leo literatura fantástica, pero cuando era niño pues leía a Roald Dahl, que es el escritor de Charlie la fábrica de chocolates, Matilda, y un libro que me impactó mucho es Las brujas, que imagínense a la edad de 10 años, ¿no? Y que te digan que posiblemente tu vecina o tu maestra sea una bruja, e ir buscando los indicios, ¿no?, de si es o no es una bruja. Pues creo que son cosas que ya cuando empieza a rayar entre si es real o no es real, nos transporta a un mundo mágico, que justamente es lo que ha hecho J.K. Rowling con su mundo, ¿no? Que todo llega a la edad en que hay que recibir la carta, ¿no? Y uno dice, no, pues no llegó, y cosas por el estilo, ¿no? Creo que bueno, sería J.K. Rowling y en este caso Roald Dahl quienes dejaron impresiones muy fuertes en crear mundos que se sienten o quisiéramos que fueran reales. Me llama la atención tu aseveración de que lees poco la literatura fantástica. Sí, de hecho de J.K. Rowling solo leí no terminé el primer libro, y el último sí tuve la fortuna de terminarlo y me gustó cómo cierra todo lo que ha ido hilando a lo largo yo vi las películas, ¿no? Pero todo lo que ha ido hilando y cómo lo cierra al final me parece algo sublime, y por eso es algo que admiro, ¿no? Por eso lo estoy mencionando en este momento. Pero pues no he leído sus libros, más que esos 2. Claro. Tú estuviste cercano, nos comentabas también, en Alas y Raíces, ¿no? En ese programa, ¿verdad? Que son de lecturas, que les comparten, ¿no? O sea, que les comparten. Esa es la biblioteca, ¿verdad? En el club de lectura, ¿dices? Sí. Sí, yo participé ahí. De hecho, cuando me enteré que estaba, le digo a unos amigos, oigan, vamos, pues vamos a unirnos para leer. Y ya fue que los convencí y llegábamos a leer libros y a comentarlos. ¿Aquí en la biblioteca Pino Suárez o en dónde? En la división de Ciencias Biológicas. Ahí llegó el programa. No recuerdo si se llamaba así, pero yo llegaba al club de lectura que estaba en Ciencias Biológicas, en la división de la UJAP. Ok. Mario, en tu caso, ¿qué autores te fueron inclinando a esta literatura? Pues hacia la literatura fantástica,
Los autores que me fueron guiando hacia lo que actualmente escribo fue el principal de todos, es un autor que mi papá leía mucho, es un autor tejano llamado Robert Irving Howard. Él fue, cuando lo empecé a leer, yo dije, definitivamente esto es lo que a mí me apasiona, me gusta mucho sus historias, son historias del oeste, son historias de monstruos, son historias, de hecho, él es conocido como el creador del subgénero llamado espada y brujería. No es igual al género de J.R. Tolkien ni al de J.K. Rowling, debido a que este es un género un poco más tosco, más brutal y bastante descriptivo. ¿Qué quiere decir brutal? Brutal se refiere a que a sangre, matanzas, brujería, ese tipo de cosas, y es un poco más sanguinario, más sangriento. Los personajes son personajes como la vida real, pero tiene tintes mitológicos, de monstruos y ese tipo de cosas. ¿Y tu papá a qué se dedica? Mi papá trabajaba en los barcos hace muchos años y le gustaba mucho comprar revistitas de Robert Irving Howard, de Conan el Cimerio. Revistas de estas como de cómics. Ajá, las que venían antes. Ok. Las que venían antes, esas chiquititas. Y pues ahí las leía yo y escuchaba yo sus pláticas. Y luego me lo volví a topar en el camino. Y luego me topé también otros escritores como Clara Ashton Smith. Y me topé otro que se llama Lord Dunsany, y que también son escritores que estuvieron muy metidos en la literatura fantástica y en otro tipo de géneros, así como la ciencia ficción, como Isaac Asimov. Entonces todos ellos me fueron guiando hacia lo que actualmente escribo, ¿no? Muy bien, bueno, pues qué interesante, me resulta muy grato escuchar a dos jóvenes creadores en este escenario que ya dijimos de la literatura en Tabasco, tan formal en los géneros, y ustedes desde caminos distintos han empezado a construir, ¿no?, un nuevo género. Estimados amigos, vamos a hacer una pausa promocional y regresamos con estos dos talentosos jóvenes creadores de literatura fantástica. Qué bien que siguen con nosotros en este programa donde estamos conociendo a dos jóvenes escritores de literatura fantástica en Tabasco, Mario Ramírez Córdoba y Ludwig Reyes Hernández. Estimado Ludwig, coméntanos dos obras que recuerdes muy bien, que sean significativas para ti. Bueno, no podría decir que las recuerdo a la perfección, ¿no? Porque claro. Mencionaba a alguien que al final no recordamos exactamente las palabras, pero sí lo que nos hicieron sentir, ¿no? Que es lo que yo les voy a mencionar en este momento. Justamente tengo aquí el libro, se llama ADN de Robin Cook, y es pues un libro que me encantó porque a lo largo de la historia hay escenas donde pues, puedes sentir el suspenso, ¿no? Y como si fueras tú el que está peligrando, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero lograr algo así con mis libros, ¿no? Que el lector sienta, ¿no? Porque justamente el arte es hacer sentir emociones a la otra persona. Y bueno, por eso es que admiro mucho a este escritor, que justamente él es médico de profesión y sus libros tienen que ver con este mundo de los hospitales, ¿no? Y todo eso, todo el bagaje que él tiene, todo ese conocimiento justamente lo hace ver como tan real, como cuando vemos una serie a veces y empezamos a pensar, tal vez yo tenga eso, ¿no? Y bueno, así lo hace tan tangible que luego hasta te da miedo ir a los hospitales por todo lo que menciona este autor. Y bueno, ese es uno de los escritores que quiero compartirles. Ajá, y este otro libro es de... Es que lo traía para mencionar la primera pregunta, ¿no? Para la primera pregunta de cómo inicié yo en la lectura, ¿no? Ok.
Perfecto. Entonces, él es médico. Él es médico, sí. Ah, Robin Cook, ADN. Sí, entonces, sí, y nos acabas de mencionar algo que efectivamente es lo que tiene la literatura fantástica, ¿no? En particular el suspenso, esto que acabas de decir tú, de cuando después de leer el libro incluso te genera esa especie de temor, ¿no? De ir a un hospital porque ya te pobló de otros significados, ¿no? Sí, así es. Que yo leí un libro que se llama El psicoanalista de Kassenbach. Sí. No, híjole, también. Yo iba con un psicoanalista y ya después le decía, oiga, tenga cuidado con sus pacientes, no le vaya a encontrar uno como el de la novela, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso es fantástico de la literatura. Mario, tú coméntanos dos obras, ¿no? Ya nos mencionaste de estos de que tu papá te fue orillando, pero él te decía lee o no. No. Okay. Solo cuando nace el gusto, nace sin necesidad que esté uno atizando el fuego, solo brota la chispa y ya. Sí, dos obras que que yo haya leído, que me hayan impresionado. Pues una de ellas es Almuric de Robert Howard, que es una novela sobre el personaje se va a un mundo prehistórico, tiene problemas en su tierra natal y pues mata accidentalmente a uno porque tiene fuerza sobrehumana. Entonces en la travesía que él se impone a huir de la policía y todo, se topa con un científico y lo envía a otro planeta. En ese planeta se encuentra con criaturas antiguas, es un planeta prehistórico, dinosaurios, bestias, neandertales, y entonces esa es como más cercano a la novela prehistórica, ¿no? Es más cercano a la novela prehistórica. Y otro libro que me gustó muchísimo, ambos tienen un estilo muy particular, líneas finas, una estética impresionante. Y el otro libro que me gustó mucho es el de En busca del fuego, de J.H. Rosny, el francés. Ese libro... que lo hicieron película. Lo hicieron película, exacto, sí. Que se llama La Guerra del Fuego. La Guerra del Fuego. ¿Tú no has visto esa película? No. Sí, ese es un libro impresionante porque relata cómo dos neandertales se van en busca del fuego porque se les apagó el fuego y la travesía que llevan, luchando con los tigres, luchando con los leones, con otras tribus. Y luego con otras tribus hasta que recuperan el fuego y regresan a su lugar. Pero en esa travesía el libro tiene una estética maravillosa. Es impresionante cómo el autor logra narrar tan bello todo desde yo digo que pues imaginándolo, ¿no? Porque, o sea, viendo e imaginando cómo dos hombres van caminando en medio de la jungla y luego cómo se refugian en una cueva, pero es impresionante el nivel de estética que tiene el libro, ¿no? Entonces esos dos libros me impresionaron mucho y son muy parecidos. No sé si hay alguna influencia. Lo acabas de decir, ¿no? Que los dos tocan de alguna manera el periodo prehistórico. ¿No? Prehistórico. Mencionaste, yo conozco el de La Guerra del Fuego o En busca del fuego, esa la conozco, la otra la película. La película, y tengo la novela también, sí, la tengo, y aunque recuerdo muy bien la película, después la película me sustituyó la lectura, ¿no? Bien, Ludwig, tú eres ingeniero ambiental, ¿no? Sí, así es. Ya vimos, porque aquí está precisamente este libro donde hay algunos de tus textos primeros. De hecho, nosotros formamos este libro, lo formamos quiere decir que lo hicimos, nos mandaron los textos y los coordinadores y lo formamos y de hecho le pusimos Colores en el Mar, la colección. Entonces me agrada mucho que hoy conocerte, ¿verdad? Y ya haber leído parte de estos textos tuyos. Quisiera decirte que tus textos me gustaron mucho desde que estaban aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿a ti cómo te ayudó la carrera
aparte de haber ido a los talleres y haber ido a la biblioteca, ¿no? Bueno, pues yo creo que cualquier tipo de educación que recibamos tiene que transformarnos, ¿no? Y en el caso de la ingeniería ambiental, pues a mí siempre me ha gustado la ciencia y son cosas que yo intento integrar en mis escritos, ¿no? Tengo un personaje que se llama Catalina, que la escribí hasta el final, pero me encanta porque ella seguía por la lógica y por cosas que tienen que ver con la ciencia. Bueno, para no entrar en spoilers, pues no les puedo contar más, pero creo que le debo mucho a la carrera. Ahorita no pudiera decir otras cosas diferentes que el taller, porque justamente la división contaba con el taller de narrativa y fue que me sirvió a mí mucho para conocer a otros escritores y también para esta parte que decía la coordinadora, ¿no? Quien impartía el taller, que es la maestra Flor de Lis, Sí. que pues tenemos que vencer nuestros miedos, ¿no? Porque a veces por el qué dirán de, bueno, estoy escribiendo de un asesinato, pensarán que soy un asesino, ¿no? O si escribo de brujería, ¿qué tipo de persona soy, no? Y en realidad eso no tiene nada que ver con nosotros, sino es porque dejamos volar nuestra imaginación. Entonces, en ese aspecto, pues sí le debo mucho a mi división y también pues a la carrera de ingeniería ambiental. Tú das clases de inglés. Sí, así es. ¿Aprendiste inglés ahí o dónde aprendiste inglés? Yo estudié inglés en el Centro de Idiomas de la UJAT, el que está aquí en la zona de la cultura. Así es. Mario, tú estudiaste la licenciatura en idiomas. ¿Qué tanto te fue importante esta carrera para contribuir a enriquecer tus lecturas y en un momento dado tu nacimiento en la escritura? Pues la licenciatura en idiomas me hizo que yo penetrara más en los mitos ingleses, en las historias antiguas inglesas, en la literatura del norte de Europa. Me ayudó bastante porque yo realicé investigaciones sobre eso y como comentamos hace ratito, el artículo que se publicó sobre metalurgia y literatura fantástica, pues al principio era de una materia que se llama cultura inglesa. Yo empecé investigando eso y me fui adentrando, leyendo sobre los mitos, leyendo sobre historias medievales, leyendo sobre todo eso. Entonces me fue orientando, podría decirse, la licenciatura en idiomas me fue orientando hacia la escritura y a tener a tener más lectura. Claro. Y bueno, y al dominio de los idiomas, ¿no? Sí, que exacto, es importante. Igual. Sí, también es muy importante, y porque abre un poquito la mente. El dominio de un idioma expande la mente, como decían los maestros de lingüística. Aprender francés, aprender inglés, aprender una segunda lengua hace que la mente se desarrolle más, como aprender ajedrez, ¿no? Claro. Igual. Justamente estaba leyendo algunas partes de sus obras, ¿no? Y él me mostraba los nombres que creó y creo que los nombres tienen que tener cierto ritmo, ¿no? Para que funcionen y yo creo que él pues lo logra, ¿no? Y creo que es por el conocimiento en lingüística que él tiene. Sí, sí, exactamente. Bien, quiero aquí leer un fragmentito, ¿verdad? Creo que no va contra adelante, los derechos de autor. Adelante. Ludwig está por publicar una novela que se llama Heliodex y quiero leer Los dos soles, Heliodex, Los dos soles, ¿no? Y quiero leer un fragmento del prólogo para ver la calidad literaria de la escritura de Ludwig. Prólogo. En algún lugar del universo, el sacerdote supremo, Necté, caminaba con su característico bastón. En cada paso se notaba en su rostro la amargura de quien ha caído un peldaño en la gracia de los dioses. Se detuvo frente a un gran ventanal. En el horizonte, un sol azul empezaba a iluminar el reino de Ebegnia y la casa de los desdichados pobladores que tenían que enfrentar la pobreza de primera mano. El templo mayor era como su palacio, incluso tenía a su disposición servidumbre.
Nada de eso parecía satisfacer al pobre hombre, quien tenía que fingir frente a todos haber sido tocado por los dioses. Este es los dos primeros párrafos de esta novela de casi 300 páginas, ¿verdad? En una escritura muy fluida, con un gran ritmo, un manejo de las imágenes muy, muy hermoso, que a mí me ha agradado. Pues es una novela que estás precisamente próxima a publicar y maneja dos historias, sin que cuentes obviamente la historia para hablar de tu obra. Lo que me interesa es cómo pudiste concebir esos dos mundos, ¿no? Porque una parte se desarrolla en Villahermosa y otra parte se desarrolla en Evegnia. Sí, bueno, al principio cuando yo dije quiero escribir, me puse a pensar, ¿hablo del presente o del pasado, ¿no? Como la época medieval, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, voy a hablar de los dos, pues lo mejor de los dos mundos, ¿no? La era actual y la medieval. Entonces empecé a escribir dos líneas paralelas y al final yo no sabía exactamente cómo se iban a conectar, pero yo dije, si yo me sorprendo, pues también se van a sorprender los lectores, ¿no? Esa es la fórmula que yo uso al escribir, no planeo tanto, sino digo, quiero que de A llegara a Z y no me sé el trayecto y eso es lo bonito porque es impredecible hasta para mí. Sí, es una novela de casi 300 páginas. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en ella? Yo empecé a escribirla por ahí del 2015, creo que la termino en el 2017 o tal vez 18, pero pues todavía no estaba lista, ¿no? De hecho, la compartí con algunas personas y me dieron sus opiniones, que en ese momento era que podía mejorar los diálogos. Por ahí del 2021 ya estaba listo y yo ya quería publicarla. Y le comento a un amigo que conocí en las redes, que él también escribe, que ya iba yo a publicar. Y él me dice, mira, ya han pasado casi 6 años, ¿tú crees que no has mejorado en todo este tiempo? Yo creo que en vez de publicarla tal cual está, debes pues revisarla, ¿no? Y pues me convenció y cambió totalmente la novela para bien. De hecho, el prólogo, que es lo que usted leyó, me parece profesional y el que estaba anteriormente pues no tenía la calidad que uno pudiera esperar. Entonces yo creo que todos estos años y todas las revisiones que he hecho han sido para bien. Sí, es una... O sea, es tu primera novela y no parece pues una novela primeriza. Eso es lo que me gusta mucho. Mario, voy a leer. Mario, publicaste Los sueños de Lemuria. Voy a leer, son 4 cuentos, ¿no? 4 cuentos. Sí, creo que son como 6 cuentos más o menos. Voy a leer La mujer del pantano, un fragmentito también, un poco para percibir esta escritura. Un viento espectral silbó sobre una colina negra. Las hojas del suelo se estremecieron y más allá los robles se sacudieron. En la noche plateada que se cernía sobre las tierras de Roma, un hombre avanzaba rápido, un sujeto temerario como aquel país indomable. Su cabeza estaba protegida por un yelmo de acero. Un peto de bronce le cubría el pecho y en sus pies llevaba cáligas atadas con correas de cuero. Caminaba al sur, hacia el Mediterráneo. Era de tez oscura, no tan alto, pero con quien pocos osarían enfrentarse. Este es un fragmento, me gusta porque mencionas, bueno, toda la indumentaria la estudiaste, ¿no? Sí. Estudias las cuestiones, mencionas las cáligas, ¿no? Sí. A ver, recuérdame qué son las cáligas. Son las sandalias romanas. Las de tiras. Sí, las de tiras. Sí, exacto, para escribir todo, pues todo lo que escribo, antes realizo una investigación, hago lecturas, y por ejemplo para escribir ese cuento igual
leí bastante sobre la indumentaria romana, la indumentaria fenicia, sobre los lugares que había ahí, sobre Masalia, las colonias que hay. Siempre para escribir un relato, si voy a escribir un relato sobre historia, tengo que tener bien clara la ubicación, qué hay cerca, qué hubo, o cómo los qué nombres personaje antiguos, famoso, por los nombres ejemplo. antiguos, sí, exactamente. Y por ejemplo ahorita empecé un relato y sobre Mesopotamia, igual así lo mismo, tengo que tener claro de qué estoy hablando, ¿no? Y lo investigo antes de escribirlo. Sí, bueno, los sueños de Lemuria, porque no hay un texto que se llama Los sueños de Lemuria. No, No. se titula Los sueños de Lemuria debido a que todos los relatos que aparecen en este libro son sueños. Y hay un relato en específico en el que hablo sobre un continente que se llamaba Lemuria, que era un continente similar a la Atlántida. Entonces yo dije, bueno, vamos a poner los sueños de Lemuria. Todos los personajes ahí tienen ensoñaciones, tienen sueños, pesadillas en donde se van a Lemuria. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a poner los sueños de Lemuria. Y así quedó, pues. Sí, eso me llama la atención. Hablando de la investigación, bueno, ustedes tienen una formación académica, ¿verdad? Tú obviamente también investigas, ¿verdad? Para Sí. construir. El nombre de Ebegnia es un nombre que remite a algún lugar. O sea, No, si tiene una raíz. en realidad a mí se me ocurrió y le puse pues Gebegnia, pero mi amigo, el que yo les comentaba anteriormente, cuando lo leyó me dice que parece de los Países Bajos, ¿no? Como Letonia, Lituania. Entonces me dijo, ese nombre queda perfecto, Gebegnia. Entonces puede ser que de manera no consciente yo haya llegado a ese nombre. Ah, ok. ¿Y los nombres de tus personajes, cómo los construiste? Pues como ya les mencionaba anteriormente, los nombres ya tienen un ritmo, ¿no? Que mientras se sigan, suenan bien, como es algo difícil para mí, o sea, a mí me cuesta encontrar un nombre nuevo. Lo que yo hago es combinar nuevos nombres, como la princesa Sameli, viene porque mi sobrina se llama Melissa, y queda bien Sameli, no está tan mal, pero son las mismas sílabas. Entonces así yo creo nuevos nombres, o tomo dos nombres y los combino y creo pues algo que suena bien. Ok. Y bueno, tú también, ¿no? Vas reconstruyendo, Sí. ¿no? En la investigación. Sí, exacto. Sí, en este caso igual tomo, bueno, yo imagino la historia, después de que me investigo, imagino la historia y los nombres van apareciendo solos. Realmente no le pienso tanto, o sea, surge el nombre y quizás como he tenido he estado enfocado en ese tipo de lecturas, brotan solitos los nombres y algunos sí me costaban al inicio, pero después ya salen solitos. Ok. Ludwig, aparte de tu novela que ya desde ahora vamos a estar atentos para Heliodex, los dos soles, para cuando salga a leerla y bueno, comprarla y presentarla, ¿no? En su momento. ¿Qué otra cosa ¿Ya tienes otro proyecto de escritura? Sí, justamente Heliodex es un universo que estoy construyendo, ¿no? Donde habrán varios personajes, no de la misma serie exactamente, sino del mismo universo, sí, pero no ligada a esa historia. Mi próxima historia se llama Las chicas que viajaban, y en él quiero explorar un poquito más a profundidad lo que es la mente humana, ¿no? En mis futuros escritos, tanto los sueños, tanto figurativamente como literalmente, ¿no? Lo que es el sueño de manera fisiológica, como nuestros sueños en los planes y este tipo de cosas, ¿no? Las metas, ¿no? ¿Tú qué estás trabajando? Bueno, sobre Mesopotamia, ¿no? Sí, tengo por ahí unos cuentos sobre Mesopotamia, sobre el primer gran rey legendario, es Sargón, el rey de Akkad.
estoy escribiendo, que no se sabe parte de su juventud, entonces yo dije, bueno, voy a crear esa parte en base en algunos poemitas que había yo leído, algunos fragmentos que se han escrito, que se escribieron sobre él, pero fragmentos así, pedacitos por aquí por allá. Y yo dije, bueno, voy a escribir como una especie de noveleta, de cuento largo, sobre su vida, y tiene tintes fantásticos, de hechicería, ladrones, y también tengo por ahí también unos cuentos de naufragios que espero sacar muy pronto, sobre cuentos de terror en el mar y naufragios, islas tenebrosas y ese tipo de situaciones. Bueno, les quiero preguntar, cuando uno les escucha y los mundos fantásticos en los que están, ¿cómo es su vida normal de ustedes? O sea, ¿cómo trabajan o cómo están en la vida normal y cómo construyen? O sea, ¿en qué momentos les ocurren esas escenas, ¿no? tan distintas en un momento dado de la vida real, de la vida inmediata? Aunque tú estás trabajando, por ejemplo, en esta novela de Helio Dex, una parte de Villahermosa, ¿no? Y ya leí un fragmento, ¿no? Pero esa parte fantástica, ¿cómo la mantienen, cómo la alimentan? Pues en mi caso a mí me gusta leer mucho, ¿no? Y eso creo que es una parte importante en cualquier escritor. Y en cuanto a mi historia, es porque, como les digo, son varios libros que tengo en la mente de escribir y tengo que ir pensando cómo los voy a ir enlazando, ¿no? Entonces, cada que tengo tiempo, como cuando me baño, o a mí me gusta patinar mucho, cuando estoy patinando, que pues tengo el tiempo libre porque solo voy patinando, ¿no? Se me ocurren ideas y ya voy tomando nota y las voy trabajándolas para ver si funcionan o no funcionan. Así es como yo escribo en esos ratos libres. Okay, además dices que estás construyendo sobre Helio Dex, ¿no? Sí, estás Helio construyendo Dex. Como un universo, ¿no? Eso es Sí, lo que entendí, ¿no? Sí, bueno, como ya está registrada la historia, pues no creo que haya tanto problema, pero tiene que ver con los soles, ¿no? De que hay 7 soles diferentes, uno de cada color, que vienen siendo el espectro visible, ¿no? De los colores que vemos en el arco iris. Y en cada universo hay un sol, pues diferente, ¿no? Donde hay vida inteligente. Y prácticamente eso es esa es mi historia. Muy bien. ¿Y tú, Mario, cómo mantienes en la vida real, sí, cómo estás en eso de los brujos, de las historias salvajes o brutales? Bueno, pues uno no se puede, bueno, yo no puedo, a cada rato siempre estoy pensando en eso, ¿no? Siempre estoy pensando en eso, y cuando llega una historia, por lo regular siempre me siento a plasmarla durante las noches o en la mañanita cuando me levanto, escribo algo, o en la noche, pero procuro hacerlo todos los días, que sea lo más seguido posible para la práctica. Pues definitivamente, Mario, Ludwig, con ustedes es maravilloso escuchar, ¿verdad? Y fantástico empleando este concepto. Bien, queridos amigos, amigas y amigos, llegamos al final de este programa, donde ha sido un gusto enorme tener a 2 jóvenes valores de la literatura fantástica en Tabasco. De este modo, ya hemos dicho, se enriquece el escenario de los géneros que aquí se cultivan. En las obras que Mario y Ludwig están escribiendo, percibo yo una verdadera vocación escritural, una disciplina que con los años se verá reflejada en obras que seguramente leeremos publicadas. Y para mí será siempre un gran gusto constatar que esa pasión, ese entusiasmo que hemos escuchado en ellos, habrá encontrado su camino estético. Gracias, Mario, gracias, Ludwig, por estar aquí y compartirnos su pasión por esos mundos fantásticos que ustedes visionan, tal como dicen que los van construyendo, y luego lo van vertiendo en obras literarias. Estaremos atentos de sus obras. Yo me despido con esta reflexión de Arthur Helps. Debemos recordar que la ficción y la fantasía no significa falsedad. Soy Miguel Ángel Ruiz McDonnell,
Muchas gracias por acompañarnos y darnos el favor de su atención. Hasta pronto.